Seguimos con Prevenir. Manuel Mujica Lainez escribió Misteriosa Buenos Aires, tal vez uno de sus libros más logrados. Todos los días, los policías también escriben historias de misterios, tratando de desentrañar los desafueros de la delincuencia, en esa precaria mezcla que tiene muchas veces la actividad humana de comprender mal y opinar peor. Cuando un pistolero nace, nacen también el asombro y las justificaciones, por lo cual es pistolero, por supuesto. El pistolerismo en el país, en este país, comenzó en la segunda década del siglo con Jorge Tamayo Gavilán, del que nos ocuparemos algún día. Pistolero era el marginal salvaje, para el cual la vida humana no valía una moneda. Pero ¿es que alguna vez la vida humana valió algo más que una moneda? Los tiempos políticos, se recuerda, eran álgidos. Avellaneda, Dock Sud, Rosario, Córdoba. Y la vieja campaña bonaerense guardaba leyendas de Juan Moreira hasta los 30. Algunos empezaban como matones, los luego llamados pesados, o guardaespaldas. Tanto la policía de Buenos Aires como la de la capital luchaban unidas con aquel antiguo orgullo de salvar la falta de medios, con el coraje individual de sus hombres. La policía de la capital fue armada en su totalidad a favor de una colecta pública. Vamos a hablar de la pistola Colt Hartford. Esta pistola fue adquirida, entonces policía de la capital, en el año 1932 mediante una subasta pública. En aquel entonces era el arma más eficaz que podía contar una fuerza policial. Antonio Pavón Araujo empezó como asaltante y pronto el AMPA lo bautizó el pibe Araujo, hasta que echó espolones y se hizo respetar a golpe de pistola. En el año 1935 se procede a la adquisición por parte de la institución de la pistola Browning High Power calibre 9 milímetros. Esta pistola posee un cargador con capacidad para 13 cartuchos a bala. No estaba solo en sus correrías, con 3 hermanos que lo habían elegido el líder y alguno más para los menesteres de poca monta. Araujo asentó sus reales en la Avellaneda Fabril y Osca de 1930. Los inmigrantes conseguían trabajos en los diferentes frigoríficos y en empresas de todo tipo que florecían a instancias del progreso de aquella época. Mientras tanto, la policía local se las tenía que ver con un poder que estaba representado por un tristemente célebre delincuente, Juan Ruggiero, alias Ruggerito. Este delincuente hacía temblar a los vecinos. Un interventor en Avellaneda, el mayor Rosasco, se dedicó a combatir el fuego con el fuego. Y cayeron los delincuentes Galeano y José Gatti, que eran notorios por esos días. El AMPA se cobró la deuda, qué duda cabe. El pibe Araujo y un par de pistoleros menores entraron en un restaurante y fusilaron al mayor Rosasco dentro de la mejor tradición de los Chicagos y otras ciudades parecidas, lo que incrementó la fama y el temor hacia su banda. Para finales de 1931, Ruggerito empezó a tener en cuenta que otro gallo se quería hacer dueño del reñidero que era Avellaneda. Obvio, tenían que cruzarse alguna vez. Al año siguiente, el pibe Araujo, con visión de futuro, contrató a un pistolero, Alfredo Suárez Lastra. Lastra había cumplido una larga condena en Tierra del Fuego y se preparaba para cruzarlo a Ruggerito. Seguimos con Prevenir.
La cosa fue una noche de invierno y Ruggerito salvó la vida porque era un ducho malviviente y muy ligero. Poco después, Suárez Lastra aparecía acribillado en un camino a La Plata. Ruggerito juró a quien quisiera escucharlo que Araujo tenía los días contados. El pibe Araujo echó cuentas y se convenció que los aires de Avellaneda empezaban a enrarecerse. Decidió asaltar y depredar la capital federal, donde era conocido por la prensa, y esa bulia seductora que hace que alguna gente se ponga creativa y construya héroes donde no los hay. En tanto, la policía provincial extendió un amplio cerco. De todas las redadas, Araujo y su pandilla escaparon con facilidad. Ya en la capital, nuestra policía destacó personal para ubicarlo. Poco después, la banda mató al agente Salas e hirió gravemente al agente Barbosa de nuestra policía. Fue el principio de una caza prolija e incesante. Aquel que mataba a un policía debía terminar ante un tribunal. A cargo del caso Araujo se colocó al entonces agente de investigaciones Raúl Ayos, que noche y día rastrilló el bajo fondo de Buenos Aires, hasta que un dato llegó oportunamente a la sección capturas de la entonces División de Investigaciones. Ayos era de la escuela de Evaristo Meneses, de Fermín Reparás y de los Fernández Bazán. Durante largo tiempo, el pistolero había gozado de impunidad. Ya era 1938 y la búsqueda se hizo una cuestión de honor. Se ubicó a la concubina de Araujo y una casa en Barracas, una casa en la calle Salom. El sur sería la cruz del pistolero. Salom 665, el nido de amor del pibe Araujo. El hombre que llega y la encrucijada. ¿Cómo sacarlo de allí sin pérdida de vidas humanas? El cebo fue un dependiente, un chico de 14 años, de un almacén de la esquina de Salom e Iriarte, y con el señuelo de que un amigo llamaba al pibe Araujo al teléfono del boliche. Curiosamente, el pibe cayó en la trampa. Ayos iba con su compañero Cándido R. de Sande, otro pesquisa de investigaciones. Cuando le impartieron orden de detención, el pistolero extrajo su arma y bajó a de Sande del primer tiro. Ayos aprovechó la oportunidad de esa pausa para tirarse encima y forcejear para reducirlo. Araujo era una fiera y se deshizo de Ayos, metiéndole un balazo donde pudo colocárselo. El policía Ayos, casi desvaneciéndose, tuvo ese minuto para apretar el arma reglamentaria. El fugitivo, que cayó cuando todo parecía a su favor, empezó a caer despacio, mientras los nombres de sus víctimas le murmuraban su epitafio. Quedó malherido. Mientras sus dedos soltaban la pistola, iba perdiendo lentamente las fuerzas. Siempre existe una bala que lleva el nombre final de un asesino. Antonio Pavón Araujo no tuvo la prensa de El Pibe Cabeza ni de Severino Di Giovanni, aquel tristemente famoso delincuente que fue fusilado en la vieja penitenciaria nacional, que hoy es un parque inocente y bucólico. Fue llevado al hospital Rawson, donde la mañana del 3 de febrero de 1939 acabó su vida sangrienta. Los policías Ayos y Sande tardaron más de 6 meses en luchar entre la vida y la muerte. Antes nos preguntábamos si la vida humana vale más de una moneda. La Providencia nos dio la respuesta, ya que medio año después los policías se recuperaron, fueron ascendidos y pudieron continuar su lucha contra la delincuencia violenta. Así terminó el largo raíz del pibe Araujo, el terror de Avellaneda, en tiempos de Ruggerito, que había asolado en el medio de una época distinta, con hombres distintos, un área distinta, que hoy quizá no parece tan violenta. Así terminó el pibe Araujo y termina una nueva historia de nuestro archivo federal. En mis manos tengo algo que para mí, para nosotros, es un verdadero tesoro.
es el legajo personal, la foja de concepto y de servicios de Jorge Raúl Ayos, el policía que acabamos de ver y escuchar en esta historia, que pudo arrancar de la sociedad a un delincuente, a un asesino. Un policía que lo hizo poniendo en riesgo su vida, como lo hemos visto. De hecho, cayó gravemente herido. Y en una sociedad donde siempre decimos, nos faltan modelos, nos faltan verdaderos ejemplos de altruismo, de vocación, seguramente Jorge Raúl Ayos es uno de ellos.